Hola, buenas noches. Espero que todos estén bien. Gracias por estar aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Realmente mi anhelo siempre es que estos tiempos te animen como a mí a estudiar, a pensar, a investigar, a continuar en ese proceso de crecer en el conocimiento de Dios, en las Escrituras, y cuestionar también muchas de las diferentes cosas que nosotros escuchamos en nuestro contexto, y que ese cuestionar no sea simplemente un cuestionar que viene de nuestra curiosidad, sino que tiene fundamento en lo que estudiamos en la Biblia. Entonces, qué bueno que estemos juntos una vez más. La mayoría de nosotros sabemos que estamos en Efesios 6, estamos en esta serie que hemos llamado Estad firmes, Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. Espero que ya estén ahí ubicados en sus Biblias. La semana pasada hablamos de estos seres espirituales de los que Pablo habla en este contexto. Y hoy vamos a continuar hablando de esta armadura. Pero antes permítame hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, y muy breve, así que por favor presten mucha atención. Hemos estudiado hasta el momento este conflicto, esta lucha, palé en el griego, de la que Pablo habla en Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Él la describe ahí, y hemos dicho que tenemos que entender esta lucha y todo este pasaje, este texto, a la luz del contexto del libro de los Efesios, y por eso usamos un tiempo estudiando un poquito, en una forma muy general, el libro y el contenido del libro. Y dijimos que a la luz de ese contexto y de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, por supuesto, no hay ninguna guerra que ganar. Ya no. En el contexto de Efesios, en el contexto del Nuevo Testamento, no hay ninguna guerra que ganar, sino que más bien somos llamados a mantenernos en una victoria que nos ha sido dada, pasado, ya nos fue dada si tú y yo estamos en Cristo. No hay ninguna batalla que ganar, no hay ninguna guerra que ganar, ya fue ganada, pero somos llamados a mantenernos si hay una lucha, si hay un ataque. Y nuestro llamado es a mantenernos en esa victoria que tenemos nosotros en Cristo Jesús. La guerra de Efesios 6, la lucha de Efesios 6, no es para destruirnos, no es para quitarnos la salvación. Nadie nos puede quitar la salvación en Cristo, ni todas estas bendiciones que tenemos en Él. Pero sí podemos ser derribados, y en esa lucha se nos puede hacer daño, mucho daño. Y explicamos eso la semana anterior. Si alguien no tuvo la oportunidad, ahí están los videos aquí en la página de Facebook, pero también en el canal de YouTube, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Si esa guerra o esa lucha no es para destruirnos, entonces ¿cuál propósito tiene? Dios tiene un propósito con esa lucha. Dios tiene un propósito con esa palé, y es el probarnos. Somos probados por parte de Dios, y Dios usa muchas veces este reino de oscuridad, Satanás, esas huestes espirituales, y a través de todo eso Dios nos prueba. Y en muchas ocasiones somos atacados por ese reino de oscuridad. ¿En qué forma somos atacados? Somos atacados a través del sistema que este reino de oscuridad ha establecido en este mundo, un sistema oscuro de maldad, de confusión, de engaño, de pecado, de inmoralidad. Esa es la forma en que somos atacados. Somos atacados con la forma de pensar del mundo, la forma de vivir del sistema de este mundo. Somos atacados a través de la forma en que este mundo ve la vida, y sobre todo que es un sistema contrario a Dios y a lo que Dios ha establecido. Las armas del enemigo están en un mundo lleno de oscuridad y lleno de pecado. Y al mismo tiempo tenemos que reconocer que aún en nuestros corazones hay una tendencia
a vivir en las pasiones de nuestra carne. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Si están ahí, por favor, vayan por un momento a Efesios 2 y miren el versículo 3. Lo miramos, lo hemos visto en algunas oportunidades, pero hoy quería que lo miráramos juntos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vivíamos cautivos en ese reino de oscuridad y en el sistema que ha creado en este mundo, y vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Hoy en día, como creyentes, no vivimos en las pasiones de nuestra carne, pero todavía tenemos esa tendencia pecaminosa que no ha terminado y no terminará sino hasta que nos vayamos con el Señor. Nuestras armas en este contexto de Efesios 6 son espirituales, no son carnales, y son defensivas. Es una armadura para defendernos, para estar firmes cuando seamos atacados, ya que se trata de mantener esta victoria que ya fue obtenida por Cristo en la cruz. Se nos manda a vivir, escuchen, se nos manda a vivir todo el tiempo con la armadura puesta. Se nos manda a vivir todo el tiempo vestidos con esa armadura de Dios. Muy posiblemente Pablo sacó esta ilustración o esta analogía de la armadura de Dios, la sacó de los soldados que lo estaban rodeando, porque él escribe esta carta, acuérdense, estando preso, y ya fuera que estuviera allá encadenado a un soldado romano en una casa o estuviera en una prisión, él saca esta analogía de esos soldados romanos que lo rodeaban. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 13, el día de hoy. Pablo dice en el 13, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es algo que él ya había dicho en el versículo 12. Perdón, en el versículo 13, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora va a comenzar a describir esa armadura. Él habla de toda esta panoplia. ¿Qué es la panoplia? La palabra en el griego que describe todas esas diferentes partes de la armadura que se ponía un soldado. Y solo quería decir que el llamado que tenemos aquí es ser intencionales en revisar que nosotros en verdad constantemente estemos revisando que tenemos esa armadura. Para eso está este pasaje aquí, para eso Pablo usa esta analogía. Por supuesto, el Espíritu Santo inspirándolo. Tenemos que estar continuamente revisando que toda la armadura está en nosotros, que tenemos puesta toda esta armadura. Porque dijimos la semana pasada que cualquiera de esas partes de la armadura que no tengamos ya nos hace vulnerables. Estamos expuestos, si no la tenemos, a los ataques de los que Pablo habla aquí en Efesios 6. En el versículo 13, él dice que tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y se ha dicho mucho, se ha escrito mucho acerca de ese día malo. Yo solo quería decir, todos los días tienen su dificultad. Cristo dijo, bástele a cada día su propio afán. Pero aunque todos los días tienen su dificultad, hay días en que de donde menos lo esperamos, llega un tiempo extremadamente difícil, de prueba. Las tragedias pasan, accidentes ocurren, enfermedades aparecen, diagnósticos son dados. Y si hablamos del área de la tentación, en algunos días la tentación es mucho más fuerte en algunas circunstancias que en otras. No sabemos cuándo viene o cuándo vienen esos días que son más difíciles que otros, aunque todos los días tienen su dificultad. Esta guerra es continua y aunque es continua, repito, hay algunos días que van a ser más complicados que otros.
Y por eso todo el tiempo tenemos que revisar que tengamos la armadura puesta para defendernos y para permanecer firmes ante esos engaños, esas mentiras y esos ataques de este sistema del mundo que el diablo y sus huestes han establecido en un mundo de oscuridad. Versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esa es la primera pieza, parte de la armadura que Pablo menciona. Repito, tomando esa analogía muy posiblemente de los soldados que lo rodeaban. Él está hablando de la primera parte de la armadura como ese cinturón con el que tenemos que ceñirnos, la cintura o los lomos en otras versiones. Cíñanse en la cintura o amárrense muy bien la cintura con la verdad. Yo quiero iniciar cada una de estas partes de la armadura, como ya lo habíamos dicho, hablando de Cristo, porque Cristo es esta armadura. Cristo es esa panoplia de Dios para nosotros. Cristo es la verdad. Cuando hablamos de esa verdad, de ese cinturón con el que tenemos que ceñirnos, Él es la verdad. Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo yo soy una verdad, Él dijo yo soy la verdad. Y vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, pero Cristo es esa verdad. Cristo es ese cinturón de la verdad con el que tenemos que ceñirnos todas las demás piezas de la armadura. ¿Cuál era la importancia de este cinturón en los soldados? La importancia del cinturón en la armadura. Primero, el cinturón sostenía el resto de las vestiduras que el soldado tenía. Entonces, aunque había diferentes clases de vestiduras, normalmente si hablamos de Pablo tomando esta analogía de los soldados romanos, ellos tenían una túnica y encima de esa túnica entonces venían las demás piezas de la armadura, venía el pectoral y venía el cinturón, y en el cinturón estaba el lugar donde ellos iban a colocar sus espadas, porque después hablamos cuando hablemos de la espada que básicamente ellos usaban dos, una más larga que la otra, la más pequeña, vamos a hablar de ella después. Pero ese cinturón era muy importante para ellos porque si no estaba ceñido el cinturón, todas las demás piezas iban a estar sueltas. Y muy posiblemente la túnica no iba a estar adecuadamente amarrada, sostenida, con firmeza. No le iba a permitir al soldado, si no estaba bien amarradas, ese cinturón no le iba a permitir moverse con libertad, podía tropezar fácilmente, podía enredarse en la túnica, en las demás partes de la vestidura. El cinturón sostenía las demás partes de la armadura, de la vestidura del soldado. Pero también allí estaban, repito, las espadas. Si el cinturón no estaba bien amarrado, no estaba firmemente amarrado, entonces las espadas no iban a estar firmes, las demás piezas no iban a estar firmes. Y Pablo dice que ese cinturón, tomando esa analogía de los soldados, el cinturón del cristiano, nuestro cinturón, como esta arma defensiva de nuestra armadura, es la verdad. Y ya dijimos, Cristo es esta armadura, Cristo es nuestra verdad. Él dijo, yo soy la verdad, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también en Juan 17, orando a su Padre, Él dijo, hablando de sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta palabra de Dios que nosotros tenemos revelada en las Escrituras es Cristo mismo, es una persona, y hemos hablado muchas veces de eso. ¿De qué verdad está hablando Pablo aquí? ¿De qué verdad habla él? La palabra que se usa en el original griego es aleitia, que si alguno está interesado en buscarla y en estudiarla más, hay unos números que identifican esa palabra. En el griego es la letra G mayúscula, porque es griego, G,
225 es el número de esa palabra que es usada en muchas otras partes en el Nuevo Testamento, en el griego. Pero hablan de eso. Cuando vamos a buscar la definición de esa palabra, es la verdad. Lo que es verdad en la consideración de cualquier asunto. Y por supuesto, está hablando de lo opuesto a lo que es falso, a lo que es mentiroso, a la mentira, la verdad opuesta a la mentira. Cuando nosotros pensamos en eso y decimos, ¿de qué verdad está hablando Pablo aquí? Una de las cosas que nos ayudan a entenderlo es mirar en el libro de Efesios, que es nuestro contexto inmediato, cómo él usaba esa palabra, cuando la usaba, en qué contexto la usaba. Y esa palabra, verdad, la encontramos en otras partes del libro. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, miren el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, él dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él está hablando en el capítulo 1 de la verdad como el evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios, que cuando es escuchada, cuando se escucha la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creyendo en lo que ese evangelio nos enseña, entonces somos salvos y sellados con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo lo está usando, esa verdad de Efesios 6, en el capítulo 1, hablando de la verdad como el evangelio. Uno más, miren el capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces Pablo está diciendo aquí en el 4 que necesitamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta, para no ser niños en la fe, niños en lo espiritual, que son engañados y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Eso es muy importante. Por hombres que para engañar, habla de engaño, de mentira, lo opuesto a la verdad, usan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ahí está otra vez la palabra, la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, en el contexto del libro de los Efesios, Pablo está hablando de esa verdad de la que él habla en Efesios 6 como la doctrina, el evangelio, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina bíblica. También la encontramos en otros contextos y podríamos mirar muchas de las citas donde Pablo usa esta verdad, esta palabra de verdad. Miremos uno en Primera de Timoteo. Vayan por favor a Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, este es un verso bien conocido. Versículo 15. Primera de Timoteo 3:15, él dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que la iglesia de Cristo en el mundo debe ser la columna
y el baluarte, lo que sostiene, lo que proclama y que sostiene la verdad, la iglesia. ¿De dónde más podríamos esperar la verdad sino de la iglesia que ha sido llamada a proclamar esta palabra que es verdad porque es Cristo? Entonces, una de las funciones, propósitos de la iglesia en el mundo es ser luz. Y somos luz cuando nosotros proclamamos la verdad y nos convertimos en esa defensa, en ese baluarte, en esa columna de la verdad que es el Evangelio, que es la doctrina de Cristo, la doctrina de la Biblia. Si resumimos todo esto, podríamos decir que por cuanto el cinturón sostenía todas las demás partes de la armadura, yo creo que representa para nosotros la actitud que nosotros tenemos hacia la sana enseñanza bíblica, hacia la sana doctrina bíblica. Porque yo hablo de la actitud, porque el soldado podía tener dos actitudes respecto a su armadura. Antes de ir a la batalla, él podía decir, yo necesito asegurarme de que este cinturón está bien amarrado, bien firme, que no se va a soltar, porque de ahí depende que todas las demás partes de la armadura estén firmes y yo vaya a estar protegido en la batalla. O podía tomar la actitud de decir, realmente no me importa mucho si está bien firme o no, si está bien amarrado, si está ceñido o no. No importa si las demás piezas de la armadura están sueltas o no. Y cuando traemos eso a nuestra enseñanza directa, estamos hablando de la doctrina bíblica, de la doctrina de Dios en las Escrituras revelada para nosotros. Cuando hablamos de la sana doctrina de la Biblia, ¿cuál es nuestra actitud respecto a esa doctrina? Como creyentes, como personas, como individuos, pero también como comunidades, también como congregaciones, como la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la verdad, frente a la doctrina? Estamos siendo nosotros en nuestros diferentes contextos columna y baluarte de la verdad, de la doctrina de la Biblia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Vayan a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, porque para mí en este verso Pablo describe esa actitud que debemos tener nosotros hacia la doctrina bíblica. En el 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Una vez más, procura con diligencia, no con pereza, no con negligencia. Procura. Pon tu empeño en eso, trabaja arduamente para lograrlo, sé diligente en el asunto. ¿Para quién es este llamado? ¿Para los pastores, para los líderes? No, es para cada uno de nosotros como creyentes. Es el llamado que todos tenemos a ponernos o a ceñirnos mejor con este cinturón de la verdad como parte de esta armadura, la primera parte que Pablo menciona. Y ya dijimos que siendo este cinturón para nosotros la verdad de Dios, la doctrina bíblica, ahora necesitamos procurar, esforzarnos con diligencia, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con pasión, a seguir cada día creciendo en el conocimiento de esta doctrina preciosa que se nos ha dado, que está en las Escrituras como revelación para nosotros y que necesitamos crecer cada día más firmemente en el conocimiento de ella y ser entonces columna y baluarte de esta verdad. Pero si nuestra actitud es la opuesta, me importa tanto, me da pereza, no estoy interesado, yo no creo que eso sea para mí, entonces vamos a ser como el soldado que se va a la batalla
con el cinturón suelto y por lo tanto todas las demás piezas de la armadura sueltas, sin poder usar bien las espadas y con el riesgo de que se caigan las demás partes de la armadura y entonces está completamente expuesto en el campo de batalla. Cíñense los lomos, la cintura, las demás piezas de la armadura con la verdad que es la doctrina bíblica, y por eso estamos nosotros aquí. Por eso estamos en este centro de pensamiento y caminar cristiano. Y por eso de muchas otras formas nos esforzamos por crecer en este conocimiento de la doctrina de Dios. Ahora, eso es lo que quiero hacer. Quiero que miremos las diferentes partes o las características de la armadura y luego hablemos de la aplicación directa para nosotros en lo espiritual. Y luego hablemos, para terminar, con cada parte de la armadura, de cómo podemos ser atacados o cómo estamos siendo atacados en esa parte específica de la armadura de Dios. Entonces, hablando de la verdad de Dios, que es el cinturón con el que nos tenemos que ceñir, ¿cómo se nos ataca en este aspecto de la armadura? Déjeme mencionar dos cosas. Dos cosas en las que continuamente estamos siendo atacados, todos nosotros como individuos, como personas, pero también como la iglesia de Dios. La primera, la verdad no es importante. La doctrina no es importante. El enemigo, según Cristo en Juan 8:44, es mentiroso desde el principio. Y cuando él habla, mentiras habla porque él habla de su naturaleza. Y él, en todo el sistema que él ha establecido en este mundo, y específicamente hablando de cómo atacarnos a nosotros como creyentes, como cristianos y como la iglesia, continuamente se nos está diciendo, la verdad no es importante, la doctrina no es importante, hay otras cosas mucho más importantes, pero dedicarnos a la verdad, dedicarnos a la doctrina, defender esa verdad, no es importante. Y eso fue lo que él hizo en Génesis capítulo 3. Dios había dicho algo a Adán y a Eva, y lo primero que él les dijo fue, ¿con qué Dios les ha dicho? Y luego, por supuesto, vino con una mentira más grande. Fue Dios les mintió. Dios no dijo la verdad. Si la doctrina bíblica, si la verdad de Dios revelada en su palabra no es importante, entonces da lo mismo ser cristiano evangélico o mormón o testigo de Jehová o gnóstico o cualquier otra cosa. Porque la gran mayoría de los que he mencionado, y podría mencionar muchísimos otros grupos y religiones y sectas, se reúnen, cantan, tienen la Biblia, leen la Escritura y se llaman cristianos. ¿Cuál sería entonces la diferencia si la doctrina no es importante? Cantan las mismas canciones que nosotros cantamos, tienen liturgias muy parecidas a las que nosotros tenemos. Si la doctrina no es importante, si no es ese cinturón con el que tenemos que ceñirnos las demás partes de la armadura, entonces da lo mismo ser cualquiera de esos. Por supuesto que no, no es verdad. La doctrina es muy importante. Y la iglesia de Dios, nosotros la iglesia, somos llamados a ser columna y baluarte y defensa de esa verdad, de esa doctrina bíblica. Y por eso continuamente tenemos que estar dedicados a estudiarla, a profundizar en ella, a llenarnos más de ella. Y eso es lo que yo mencioné al principio, que ojalá estos tiempos, como a mí, a ustedes también los animen a crecer, a indagar, a profundizar cada vez más en esta doctrina bíblica que nos ha sido entregada. La primera parte de cómo somos atacados en la verdad no es importante. La segunda, otro de los ataques grandes, fuertes, la verdad no es absoluta. La verdad no es absoluta.
Actualmente existe algo que se llama la teología del pluralismo religioso. Teología del pluralismo religioso está creciendo, fortaleciéndose cada vez más esa enseñanza, esa doctrina. Y esta teoría teológica afirma que el pluralismo de las religiones no es solo una realidad de hecho, pues ahí está, ¿no? Presente en cientos, miles, no sé, de religiones con diferentes enseñanzas. Entonces es una realidad de hecho, pero no solo es una realidad de hecho, ahora se está diciendo que es una realidad de derecho. Todos tenemos el mismo derecho de defender lo que nosotros creemos es la verdad para nosotros, porque como la verdad no es absoluta, sino relativa, cada cual puede tener su verdad. Tiene el derecho de creerla y de proclamarla. La verdad no es absoluta, es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Tu verdad es igual de importante a la mía, por lo tanto, merece igual respeto y consideración. Vivimos en un mundo cada vez más relativista, lleno de relativismo. El relativismo del mundo se da en diferentes esferas. Déjenme darles solo algunos ejemplos. En el campo del conocimiento, o lo que se conoce como el relativismo gnoseológico, que es del conocimiento, no hay ninguna verdad objetiva, todas son subjetivas. Y la validez de un juicio depende de las condiciones en el que se enuncia. ¿Se acuerdan de Pilato preguntándole a Cristo, ¿qué es la verdad? Eso no ha cambiado el día de hoy. Y muchos están levantándose en el mundo, y por supuesto sabemos quién está detrás de todo ese sistema, diciendo al mundo entero, y por supuesto también tratando de engañarnos a nosotros, diciéndonos, no hay ninguna verdad absoluta, todas son relativas, no hay verdad objetiva, todas son subjetivas. Relativismo del conocimiento, pero también el relativismo moral. ¿Qué significa eso? No hay bien o mal absolutos. Lo que es mal para algunos es bien para otros. Y lo que es bien para unos es mal para otros. Y eso es relativo. Y con esa misma mentira del relativismo moral, es que algunos hoy en día defienden teorías tan absolutamente oscuras y desastrosas como estas. El mismo derecho que tiene un hombre de sentir necesidad sexual por una mujer es el mismo derecho que tiene otro hombre de sentir necesidad sexual por niños. ¿Saben? ¿Ven ustedes para dónde va el desastre y la oscuridad y la maldad y la inmoralidad y quién está detrás de todo ese sistema? Relativismo moral, o antropológicamente hablando se habla del relativismo cultural. ¿Qué enseña ese relativismo cultural? La cultura es el único marco explicativo de la conducta de las personas que pertenecen a ciertas culturas. Entonces, si en ciertas culturas se asesina, se maltrata o, para poner un ejemplo específico, se mutila genitalmente a miles y cientos de miles de niñas, esa es su cultura y hay que respetarla y que ellos vivan con base en los valores que su cultura ha establecido. Ese es el relativismo del mundo donde vivimos. La mentira y el ataque que se nos quiere dar. La verdad no es importante y la verdad no es absoluta. Por supuesto que la verdad es absoluta. La verdad de Dios es absoluta. ¿Vemos nosotros el relativismo en la iglesia, permeando la iglesia? Oh, por supuesto que sí. En muchas diferentes formas. Solo tengo tiempo para una. Nosotros en la iglesia, hablando en forma general en el mundo, hemos hecho de absolutos relativos y hemos hecho de relativos absolutos sin fundamentos firmes en la escritura. ¿Podemos dar un ejemplo de un absoluto que nosotros hayamos hecho relativo? Sí. Uno muy importante. La salvación le pertenece única y exclusivamente al Señor. Ese es un absoluto. La salvación es de nuestro Dios
y del Cordero, dice Apocalipsis. Pero nosotros hemos hecho de ese absoluto un relativo. Bueno, sí, por supuesto que es de Dios, pero también en parte de nosotros. También en parte de lo que nosotros hacemos, de nuestros esfuerzos, de nuestras obras, de nuestro buen comportamiento cristiano. Ese es un ejemplo de cómo hemos tomado un absoluto y lo hemos hecho un relativo. Y hemos tomado relativos y los hemos hecho absolutos. Un ejemplo de eso es pecado tomar licor en cualquier forma. Eso no tiene fundamento escritural. Puede que a muchos les guste y aplaudo el que a muchos les guste, es su decisión. Eso es relativo. Pero ¿dónde está el fundamento bíblico para decir que es pecado consumir licor? Lo mismo podrían decir otros creyentes, otros cristianos en otros contextos donde consideran que tomar café es pecado. Por supuesto que no tienen fundamento bíblico para eso. Pero consideran que tomar café es pecado. Y entonces, ¿qué pasa cuando piensan en nosotros, en alguien como yo, por ejemplo, que tomamos café todo el tiempo? Vivimos en las pasiones de nuestra carne por el hecho de que tomamos café. Lo mismo para muchos de nosotros en este contexto, otros cristianos en otros contextos que toman licor a la hora del almuerzo, o vino, o cerveza, o cualquier otro. Pecado. No tenemos fundamento bíblico ni para lo uno ni para lo otro. Entonces hemos hecho sin fundamento bíblico de muchos relativos absolutos. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos. Repito, hemos hecho de absolutos relativos y de relativos absolutos, sin un fundamento firme en la Escritura. ¿Y cómo poder comenzar o continuar tratando de solucionar todo eso? El estudio de la verdad. Columna y baluarte de la doctrina bíblica, que es absolutamente fundamental. No solamente conocerla y entenderla y profundizar en ella, sino proclamarla y enseñarla. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús cuando nos dejó la gran comisión, lo que llamamos la gran comisión? Vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado, les he mandado. Tenemos que hacer del estudio de la doctrina bíblica una práctica diaria que nos aliste para la batalla. Hermanos, permítanme repetirlo. Tenemos que hacer del estudio de la doctrina bíblica una práctica diaria que nos aliste para la batalla. Y cuando nosotros hacemos eso, nos ceñimos con el cinturón de la verdad y afirmamos todas las demás partes de la Escritura. Volvamos a Efesios 6. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La segunda parte de la armadura que Pablo nos da en Efesios 6 es esta coraza que estaba por supuesto en toda la parte del torso, del pecho. En muchos soldados simplemente era de diferentes clases de metales, muchas veces hasta de hierro. En otros eran un poco más costosos, eran de bronce. Pero una parte muy importante de la armadura de los soldados, en el caso de Pablo de los romanos, era esta pechera, esta coraza que cubría. Aquí está la importancia de la coraza. Protegía los órganos vitales de heridas mortales. Ahí estaba el corazón, los pulmones y otra cantidad de órganos vitales que si eran heridos, muy posiblemente el soldado no iba a sobrevivir. De ahí la importancia de esta coraza para el soldado. Y Pablo, pensando una vez más en esa analogía, él dijo, necesitamos ponernos como parte de la armadura de Dios para nosotros esa coraza. Y esa coraza tiene nombre propio, es la coraza de justicia. De justicia. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? La palabra que se usa en el original griego es dikaioune. Para los que estén interesados es la palabra G mayúscula 1343, si quieren buscarla y estudiarla más.
Y cuando uno va a estudiar el significado de esa palabra, está hablando de algo que es justo, que es recto, está hablando de equidad, pero esta me gustó mucho. Y ustedes, si la van a buscar y la van a estudiar, van a encontrar esta definición, porque es una definición generalizada. Escuchen la definición que se da de esta palabra: aquel que es lo que debe ser. Aquel que es lo que debe ser, hablando de esa palabra justicia, dikaioune, que se traduce en nuestro español como justicia, la coraza de justicia. Aquel que es lo que debe ser. Y escuchen eso, hermanos, yo me quedé pensando, nosotros sin Cristo no somos lo que debemos ser. No somos lo que Dios planeó. No somos lo que Dios diseñó para nosotros. No somos esa persona. Nunca lo fuimos y nunca lo hubiésemos sido. Y entonces en el plan perfecto de Dios, Dios mismo se hizo esa persona en Cristo. Y Cristo vino y fue la persona que debía ser en el plan de Dios. ¿De qué justicia está hablando Pablo entonces aquí? Miremos en el contexto de Efesios. ¿Cuándo Pablo usa esta palabra justicia en otras partes de su libro? Vayan, por ejemplo, al capítulo 4. En el capítulo 4, busquen el versículo 22. Versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, ahí está, en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando nosotros estudiamos eso en su contexto y estudiamos ese texto, vamos a darnos cuenta de que no está hablando de nosotros mejorando un poquito. Está hablando de un nuevo hombre que ha sido creado por Dios en Cristo. Porque fuera de Él nosotros no somos mejores. Fuera de Él nosotros somos exactamente lo mismo que hemos sido siempre. No somos aceptos. No alcanzamos la gloria de Dios. Estamos destituidos por naturaleza, hijos de ira. Fuera de Cristo siempre somos lo mismo. Pero en Él nosotros nos vestimos de ese nuevo hombre que, según Pablo aquí en Efesios, ha sido creado en la justicia. Ahí está la palabra. En la justicia y en la santidad de la verdad, en el versículo 24. También en el 2, si quieren mirar en Efesios 2, una vez más en su libro, cómo usaba este concepto. En el 2:10, bueno, en el 9 él dice que no somos salvos por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otros libros, por ejemplo, en el libro de Romanos, vamos un momento a Romanos y miren el capítulo 3 de Romanos. En Romanos 3:21 dice así, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, déjeme repetir eso, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí está la palabra. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Una y otra vez, en Efesios, en Romanos, en sus cartas, Pablo está estableciendo que esta justicia de Dios solo es posible
para nosotros los humanos, estando en esta persona de Cristo, estando en Cristo. No es algo que podamos obtener por nuestra propia cuenta. No es algo que podamos obtener por nuestro propio comportamiento. Es solo estando en Cristo que recibimos gratuitamente esta justicia de la que Él está hablando en Efesios capítulo 6. La justificación en Cristo no tiene nada que ver con nuestras obras, y estos son los órganos vitales de nuestra fe. Estos son los órganos vitales de nuestra salvación. La salvación por fe y la justificación por fe en Cristo son nuestro corazón y nuestros pulmones a la hora de hablar de nuestra vida espiritual. ¿Cómo se nos ataca en este aspecto? Si hablamos de esa justificación en Cristo, que es la justicia que se nos es dada, no es nuestra, aparte de la ley, dice, no por obras, la justicia de Cristo que se nos es dada. ¿Cómo se nos ataca en este aspecto? De la siguiente manera: el enemigo, sus huestes, su sistema, este mundo, en la oscuridad del engaño, diciéndonos nunca será suficiente para Dios. Tú no eres suficiente para Dios. Diríamos coloquialmente, no das la talla. En muchas ocasiones lo escuchamos de otras personas que nos dicen cosas como la siguiente: ¿usted no es que es cristiano? Y mire, usted no da la talla. Usted no alcanza. Por supuesto que no. Usted no es lo que dice ser. Ese es un ataque bien complicado para nosotros. Yo lo he experimentado a través de todos estos años caminando con el Señor hasta el día de hoy. Nunca será suficiente para Dios. No lo serás. Tú no eres lo que Dios quiere. De diferentes formas el enemigo nos dice. O esta es más complicada todavía de discernir. ¿Saben cuál es este engaño más difícil todavía de discernir? Sí, está bien. Está bien la cruz. Está bien la justificación por la fe. Está bien la salvación por gracia. Pero es parte y parte. Es una parte de la cruz y es una parte de nuestro comportamiento. La cruz y nuestro comportamiento nos justifican. Eso no es verdad. Ese no es el evangelio de la Biblia. Miren cómo Lutero lo entendía. Y con esto voy terminando. Miren cómo Lutero lo entendía. Permítanme leerles algo que está hablando de los escritos de Lutero. La mayoría de intérpretes han entendido correctamente que desde la perspectiva de Lutero, el tener un Dios de gracia significa tener un Dios que no requiere de los seres humanos el cumplir con una serie de prerequisitos para recibir el regalo de Dios en Cristo y sus beneficios. O de retribuir de alguna forma el don de Dios para continuar recibiendo a Cristo y sus beneficios. Para Lutero, el tener un Dios de gracia significa creer y confiar que a través de Cristo y solo a través de Él, Dios ya ha cumplido todos los prerequisitos y las retribuciones. Lutero rompió con toda corriente teológica que enseñaba que la gracia divina dependía en parte de la voluntad o en parte del obrar humano. El plan eterno de Dios, por favor escuchen esto, el plan eterno de Dios para salvar la humanidad tenía un propósito y tiene todavía un propósito, y es glorificar a Cristo, no al hombre. Glorificar a Cristo, no a nosotros. Por eso él en Efesios es tan importante, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda en algún momento o bajo ninguna circunstancia decir, yo merezco un poco de gloria de parte de Dios. Terminemos con Efesios, vamos a Efesios. Y ahí en Efesios busquen el capítulo 1.
Y en el capítulo 1, busquen el versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no fuera de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, no de nosotros, no del hombre, no de los cristianos, no de nuestro comportamiento, no de nuestras obras. La justificación no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando somos atacados en este aspecto de la justificación. Tú no eres suficiente, tú no das la talla. Dios no va a perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Tú crees eso? Es lo que la Biblia enseña. Y una vez más tenemos al enemigo a nuestro oído diciéndonos de diferentes formas con que Dios ha dicho. Hermanos, ceñidos con el cinturón de la verdad y firmemente protegidos con la coraza de la justicia, no nuestra, de Cristo, que es más que suficiente para nosotros. Un abrazo, bendiciones, nos vemos la próxima semana.